Hola familia, un saludo, muy buenas noches aquí desde Barcelona, península ibérica, y también desde Barcelona tenemos a nuestro amigo Santos. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás? Hola Luis, aquí contento de estar aquí empezando el año y hablando de uno de los temas que más me gusta a mí, que es el Ho'oponopono, que además es uno de los que más me piden también. Pues familia, feliz entrada de año, si no nos hemos saludado, si ya entrasteis ayer, pues ya empecemos ayer, bueno, lo que sería toda la propuesta de todo el año, que por cierto, tenemos un vídeo pequeñito que hicimos el otro día, ¿no? Y que hemos puesto de Santos, donde os felicitamos el año, lo digo por eso, porque si no habéis visto el vídeo, pero bueno, ya quedáis todos felicitados. Y pues sí, este ha sido uno de los, el tema, Ho'oponopono, aparte de que es un libro que también tiene Santos, es uno de los vídeos que hicimos al principio, en el cual dimos todas las herramientas y la gente le gustó mucho. ¿Por qué lo digo? Porque si vais a ver este vídeo porque os interesa el tema, que sepáis que hay uno anterior donde está muy bien explicado todo el tema de Ho'oponopono. Entonces, la temática de hoy o el título, ¿no?, a las que nos referimos es Ho'oponopono, ¿hasta dónde llega tu responsabilidad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tienes que trabajarte tú y de qué manera? ¿Verdad que sí, Santo? Sí, vamos a hablar porque el Ho'oponopono habla de un concepto de 100% responsabilidad. Lo que pasa es que eso es una de las cosas que creo yo, por comentarios que me llegan y por preguntas que me llegan de lectores de mi libro y de gente que ve las charlas, pues es uno de los temas que más se malinterpreta, ¿no? No se acaba de entender bien qué quiere decir esto de 100% responsabilidad. Porque aunque sea 100%, desde mi punto de vista yo voy a explicar que sí que es 100%, pero no del todo. En el sentido de que hay cosas de las que no somos responsables y con esas no tenemos que cargar, ¿no? Entonces a lo largo de la charla voy a tratar de descifrar un poquito todo esto y voy a explicar unas cuantas cosas más. Ahora haré un pequeño de sumario para que la gente sepa lo que vamos a contar en la charla, que va a ser bastante. Y luego, evidentemente, tendremos la posibilidad de hacer preguntas, quien quiera hacerlas. Muy bien, pues como yo siempre os comento, familia, antes de empezar, me gustaría que si podéis coger este enlace y lo puedan poner en sus grupos de WhatsApp, también en Facebook, en YouTube, bueno, en redes sociales varias, que lo coloquen para que pueda llegar el aviso de que estamos haciendo el vídeo, pues ya sabéis que a veces YouTube avisa, a veces no avisa, y nos ayudáis un poquito a llegar lejos. Y los que estáis en Facebook, en redes sociales, que también estamos transmitiendo el vídeo, pues hacéis lo mismo. Y también porque creo que es un tema muy interesante y que va a ayudar a mucha gente. Ya lo hizo el primer vídeo, lo va a hacer el segundo. Entonces os dejo con Santos. Adelante, Santos, de aquí a un ratito nos volvemos. Yo me voy a compartir en redes sociales, pero os dejo con el maestro. Adelante. Muy bien, Luis, hasta dentro de un ratito. Bueno, vamos a empezar haciendo un poco de sumario con respecto a la charla para que sepáis los temas que voy a tratar de abordar, ¿no? Lo primero es explicar para qué sirve el Ho'oponopono. Puesto que ya el Ho'oponopono hablé bastante en la otra charla, aquí voy a reducir un poquito este apartado, voy a explicar brevemente cómo se practica, pero no me voy a extender mucho. Animo a los que quieran que vayan a ver la charla anterior, que hablamos también de este tema, y está en Caja de Pandora y ahí van a encontrar pues, con más detalle la explicación. Pero sí que quiero empezar diciendo que el Ho'oponopono, y es algo muy contundente lo que voy a decir, una de las cosas que hace es borrar nuestros problemas. O sea, lo que hace es borrarlos directamente, ¿no? O sea, es algo literal, o sea, los borra, ¿no? Cuando lo practicamos. Pero bueno, como decía, voy a explicar este sumario para dar un poquito los temas que vamos a abordar, ¿no? Primero es para qué sirve el Ho'oponopono, voy a explicarlo un poquito más en detalle. Luego, ¿realmente somos 100% responsables? Esto es una pregunta que voy a tratar de responder a lo largo de la charla. Luego voy a responder también a la pregunta, ¿qué ocurre con aquello de lo que me aparto? ¿Dejo de ser responsable? Estas dos preguntas también voy a tratar de responderlas a lo largo de la charla. Luego voy a hablar de qué son las memorias compartidas. Luego voy a acabar una frase que ahora la empiezo pero no la voy a terminar, que es todo es perfecto pero solo sí. Y luego a lo largo de la charla voy a explicar cómo acabaría esta frase en relación al tema que voy a tratar. Luego voy a abordar también el tema de cuándo se empiezan a ver los resultados con la práctica del Ho'oponopono. Y para finalizar, antes de las preguntas, si las hay, hablaré de cómo tomar decisiones con Ho'oponopono, utilizando esta técnica. Con lo cual, yo creo que va a ser una charla con bastante información, así que os animo a que, bueno, los que queráis podéis coger papel y lápiz y si no, también una de las cosas que recomiendo es que la volváis a escuchar luego una vez terminada en los próximos días porque hay mucha información que a veces pasa como muy desapercibida, ¿no? Aunque lo entendamos durante la charla, como que de repente necesitamos escucharla varias veces para que nos haga un clic mentalmente y nos demos cuenta del beneficio que tiene esta técnica, ¿no? Empezamos con el principio.
¿Para qué sirve el Ho'oponopono? Para mí, desde mi punto de vista, basándome en mi práctica, llevo unos 8 años trabajando con esta técnica de forma constante y a la conclusión que yo he llegado es que sirve para borrar nuestros problemas, es decir, lo que decía al principio, nos ayuda a deshacernos de los problemas de forma totalmente literal, no es algo figurado, en sentido figurado, sino que es totalmente literal, nos va apartando los problemas de nuestro camino y los que van apareciendo los resolvemos con mucha más facilidad. Esto sería ya uno de los grandes beneficios que tiene esta técnica. Por otro lado, nos va ayudando a recuperar nuestro estado natural de paz, porque ese es nuestro estado natural. Lo que ocurre es que con toda la información que tenemos en nuestro subconsciente, hemos perdido ese estado natural de paz y lo vamos recuperando con la práctica de esta técnica. Y, a su vez, ese estado natural de paz, cuando lo vamos recuperando, nos aporta el siguiente beneficio que tiene el Ho'oponopono, que es recuperar nuestra propia divinidad. Nosotros somos seres divinos. Lo que ocurre es que estamos tan desconectados de esa parte divina nuestra por toda la información que tenemos, por todas las memorias erróneas, por todos los bloqueos que tenemos, las creencias limitantes, que no somos capaces de acceder con cierta claridad a esta parte nuestra, a esta divinidad. Y cuando nosotros practicamos esta técnica, lo que ocurre es que vamos deshaciéndonos de aquello que nos estorba para poder conectarnos cada vez más con esa parte divina nuestra y permitir que esa parte divina nos guíe y nos ayude a gestionar nuestra vida de una forma mucho más armónica. Con lo cual, los 3 grandes beneficios que tiene el Ho'oponopono es que, por un lado, borra nuestros problemas, por otro lado, nos ayuda a recuperar nuestro estado natural de paz y, a su vez, nos ayuda también a recuperar nuestra parte divina o nuestra conexión con esa parte divina nuestra. Por tanto, esto yo creo que ya es suficiente motivo como para motivarnos realmente a practicar esta técnica, ¿no? O sea, yo creo que ya con esto creo que no necesitamos nada más para entender lo beneficioso que puede ser practicar esta técnica. Como he dicho, no me voy a extender en cómo se practica porque esto ya lo hablamos en la otra charla. Creo que el título de la charla era Ho'oponopono, no hay nadie ahí afuera, lo digo por si queréis buscarle, si no me parece que debajo de la información del vídeo también tenéis un listado con todos los vídeos que hemos ido haciendo aquí en Pandora. Pero bueno, el caso es que la forma de practicar, como decía, explicado de una forma muy breve, es repitiendo mentalmente palabras como gracias, todo el rato, mentalmente, gracias, 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 o te amo, te amo, te amo, te amo, lo vamos repitiendo. Podemos alternarlas. Se hicieron muy famosas al principio cuando se dio a conocer el Ho'oponopono, 4 palabras, que eran lo siento, perdóname, te amo, gracias. También esta es una fórmula. Luego hay palabras un poco más raras, como llave de la luz, como papel para moscas. Pero digamos que la base sería el gracias y el te amo, que son las palabras más universales que incluye la práctica del Ho'oponopono, o la cantinela de las 4 frases. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, o en diferente orden. No hace falta que sea en este orden en el que yo lo acabo de decir. Pueden alternarse. Realmente cada una de estas palabras o cada una de estas frases son contraseñas con las que estamos dando permiso a nuestra parte divina para que se haga cargo de aquello que está generando nuestra realidad, ¿no? Es como que nos ponemos en manos de la divinidad al decir estas palabras, porque en realidad cada palabra está incluyendo en su interior, es como si fuera una contraseña que lo que realmente está diciendo es lo siento por aquello que hay en mí que está creando o que está experimentando esta situación. Por tanto, el Ho'oponopono siempre es una práctica de perdón y de sanación hacia uno mismo. Es decir, no estamos trabajando con nadie externamente, es decir, cuando yo digo te amo no se lo estoy diciendo a nadie, ni siquiera a la persona con la que tengo un problema. Cuando yo digo gracias no se lo estoy diciendo a nadie externo, sino que se lo estoy diciendo a una parte de mí con la que yo permito o doy permiso a la divinidad para que se haga cargo de esa situación o de lo que sea que esté ocurriendo en mi vida que no es armónico. Esta sería la forma de practicar. Como digo, no voy a extenderme más porque hay bastante información en el otro vídeo en el que ya entré mucho más en detalle en la parte de práctica. En esto me interesa como avanzar un poquito más en el sentido de que, puesto que eso ya está explicado, aquí vamos a explicar otras cosas. Por otro lado, también están mis libros, de que luego hablaré un poquito de ellos, en los que también detallo y también hay información y tenéis un curso online, pero eso lo hablaremos luego un poquito más adelante. Vamos al meollo o a la parte central, digamos, de la charla de hoy. La charla de hoy tiene como título Ho'oponopono, ¿hasta dónde llega tu responsabilidad? Me interesa mucho aclarar este tema porque, como digo, me llegan bastantes correos de gente que ha leído mis libros o de gente que ha visto alguna de las charlas que tienen dudas sobre este concepto porque si somos 100% responsables, ¿significa que somos responsables de todo?
de todo lo que nos ocurre y de todo lo que ocurre en el mundo? Pues por una parte diría que sí, pero por otra parte diría que no. Y esto es lo que voy a tratar de aclarar ahora. Vamos a empezar aclarando un poquito este concepto de 100% responsabilidad. Somos responsables de las cosas que nos ocurren, de las cosas que atraemos a nuestra vida, porque todos tenemos una programación interna que atrae todo a nuestra vida, todo lo que ocurre. Lo que ocurre es que nosotros hemos sido programados por otros, es decir, la programación que yo tengo o la que tenéis cada uno de los que estáis escuchando esta charla está basada en la información que os han transmitido otras personas en su mayoría. Hay un porcentaje que no, pero la mayoría sí. Explico este porcentaje. Prácticamente el 80% de la programación que cada persona tiene es una programación heredada de los ancestros. Es decir, ha pasado a través de los padres, a través de los abuelos, de los bisabuelos y así hacia arriba, ¿no? Hacia arriba en lo que es el árbol genealógico. Entonces, hay que entender, porque muchas veces la gente dice, bueno, entonces lo que me ocurre es culpa de mis padres o culpa de mis abuelos. No, aquí no es una cuestión de culpa de nadie, porque a nuestros predecesores, es decir, a nuestros ancestros, les ocurrió exactamente lo mismo que nos ocurre a nosotros. Es decir, a ellos les transmitieron una programación que se heredó también de los ancestros suyos. Lo cual quiere decir que si tuviéramos que buscar algún culpable, pues tendríamos que remontarnos al principio de los tiempos, cuando si existió Eva y Adán, tal y como cuenta la Biblia, pues seguramente ellos serían a los que tendríamos que señalar. Pero esto no nos sirve para nada porque tampoco tiene ningún sentido ir hacia arriba en busca de un culpable. Lo que necesitamos es ir hacia adentro de nosotros, no para buscar un culpable, porque tampoco somos nosotros culpables, pero sí para sanar lo que hay en nosotros que está haciendo que atraigamos una serie de cosas que no son armónicas en nuestra vida y que no nos hacen felices y que nos generan problemas. Entonces, nosotros sí que somos responsables de lo que atraemos, porque lo atraemos en base a esa programación. A veces pongo ejemplos que son muy sencillos de entender, como por ejemplo, alguien que tiene un problema de autoestima, realmente tiene ese problema de autoestima y porque tiene una programación interna con una carencia de autoestima. Esa programación puede haber venido de los ancestros, puede ser que venga de vidas pasadas o puede ser que venga de la infancia. Pero el tema está que esa persona, mientras tenga esa información en su interior, va a seguir experimentando problemas de autoestima. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a encontrar con personas que lo van a tratar mal, se van a encontrar con personas que lo van a tratar como basura, que no lo van a valorar, se va a encontrar con que la gente a la que esta persona quiere no son afectivos, no lo quieren a él o a ella. Entonces, desde un punto de vista racional, parece como si los otros externamente te estuvieran rechazando, pero en realidad el rechazo nace desde esa programación interna. Cuando tú sanas esa programación interna, es decir, te liberas de ella, lo que ocurre es que lo externo empieza a cambiar. Y esas personas que antes te rechazaban empiezan a tratarte con cariño, esas personas que antes te faltaban el respeto empiezan a respetarte o desaparecen de tu vida porque ya no están vibrando o no están de acuerdo a la programación interna que tú tienes. Pero es importante entender esto, el hecho de que hemos sido programados en su mayoría, porque si el 80% lo traemos de herencia, quiere decir que no son creencias o programas internos que yo haya elegido personalmente, sino como que los he heredado. Luego hay otro 20% y ese otro 20% se divide normalmente en la información que hemos recibido en la infancia por nuestros padres, nuestros maestros o las personas de nuestro entorno que han influido en nosotros y otro porcentaje más pequeño, que ese sí que tiene que ver con nosotros de forma más concreta, tiene que ver con vidas pasadas nuestras, experiencias que hemos tenido en nuestras vidas pasadas que nos han generado una información que nosotros seguimos teniendo en nuestro interior, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener en cuenta, como decía, es que una gran parte, la mayoría del porcentaje de programación, nos la han entregado otros. Pero vuelvo a insistir, no es una cuestión de culpa, es una cuestión de entender que eso viene así, pero en el momento que nosotros empezamos a responsabilizarnos de esa información y empezamos a sanarla, podemos cambiar nuestra realidad. Empezamos a cambiar la realidad desde ese punto. Así que hay que entender que somos responsables, sí, pero no somos culpables, sino que es una responsabilidad en el momento que tú te das cuenta. Cuando las personas no se dan cuenta de que tienen esta información y que la tienen heredada, lo que hacen es vivir su vida con esa información y creen que ellos son esa información. Se asocian a esa información como si fuera parte de ellos, ¿no? Entonces, ahí hay personas que pueden tener diferentes problemáticas en su vida, pero tiene que ver con esa programación interna, ¿vale? Entonces, la parte importante es entender que aunque somos 100% responsables de lo que estamos atrayendo a nuestra vida, hay una serie de cosas de las que no somos responsables y es de lo que voy a explicar ahora
que, como decía, es lo que más genera error en las personas a la hora de entenderlo, ¿no? Esta charla básicamente nace de una pregunta que me mandó un lector de uno de mis libros, Jordi, al que le doy las gracias por la pregunta, porque me preguntó esto, me envió un email y cuando le contesté vi que era un tema bastante recurrente porque ya me habían preguntado otras personas de forma diferente, por lo tanto lo que él me preguntaba era como extrapolable a otras cosas y ahí vi un poquito la relación, ¿no? Entonces esto es lo que voy a explicar ahora precisamente. ¿Qué ocurre cuando aquello, qué es lo que ocurre con aquello de lo que yo me aparto? Dejo de ser responsable. Esto sería un poquito también una parte importante de esta charla, porque realmente, o sea, hay muchas personas que hablan de ese concepto de personas tóxicas, ¿no? Ay, me tengo que apartar de esta persona porque es una persona tóxica. Pero lo que hay que entender es que si tú estás en contacto con alguien a quien tú consideras tóxico, es porque hay toxicidad en tu interior, puesto que tú estás atrayendo desde tu programación interna, tú no puedes atraer nada ajeno de lo que hay dentro de ti. Por tanto, la otra persona a la que tú consideras tóxica y estás señalando como la mala de la película, la estás atrayendo con tu programación interna. Por tanto, es tu programación la que está generando esa atracción. Entonces, lo que me preguntaba Jordi concretamente era sobre el tema de las noticias, ¿vale? Que es un ejemplo, yo creo que se va a entender bastante claro, ¿no? Él me decía que quería dejar de ver noticias porque las noticias te bajan la vibración, normalmente son cosas negativas, te están hablando siempre cosas que te generan miedo, que te generan malestar, ¿no? Pero entonces yo lo que le contestaba es que sí, tú puedes tomar la decisión consciente de apartarte de las noticias, de no verlas. Pero el tema está que tú no te puedes apartar de aquello de lo que eres responsable y no lo vas a poder hacer nunca. Aunque tú decidas de forma consciente apartarte, aquellas noticias de las que tú seas responsable, aquellas noticias de las que tú tengas memorias compartidas con ellas y programación interna que tiene que ver con esa noticia, van a seguir llegando a tu vida de una manera o de otra. Es decir, tú puedes dejar, por ejemplo, de ver el noticiario en la tele, puedes dejar de ver el programa informativo en la tele, pero la noticia que tenga que ver contigo, con tu programación interna, te va a llegar de otra manera. Pues puede ser que te llegue por las redes sociales, que ves una noticia en las redes sociales. Algún amigo te manda un WhatsApp por un mensaje por el móvil y te comenta la noticia. Incluso situaciones ajenas a esto, en las que ni siquiera es alguien que te llega por tu cuenta, sino que de repente estás en una cafetería tomándote un café con un amigo y escuchas a la pareja que tienes al lado que está hablando de esa noticia y la sigues atrayendo tú. O sea, quiero decir, que no es que esté mal dejar de ver noticias. Yo, de hecho, es algo que recomiendo, porque las noticias normalmente nos bajan mucho la vibración, ¿no? Y podemos investigar algunas noticias si nos interesa por internet de forma más controlada, pero el ver constantemente los programas de noticias es algo a nivel vibratorio nos baja bastante la vibración, como decía. Pero incluso aunque tú tomes la decisión de forma consciente, nunca te vas a poder apartar de aquello de lo que tú seas responsable, de aquello que tenga que ver con tu programación interna. Y si yo me aparto, pero no lo he sanado, lo que sea que hay en mí que está trayendo eso, aquello de lo que yo me aparto va a volverme a encontrar. Y esta es una parte importante. Esto lo explico a veces en alguno de mis libros con algún ejemplo un poco duro. El caso, por ejemplo, de una persona que es abusada, ¿no? O sea, una mujer o, que ha sufrido abuso. Lo que ocurre es que si esta persona no trabaja lo que hay en su interior que le ha generado esa realidad, se lo va a seguir encontrando incluso aunque sea parte de la persona que le ha abusado. Con esto no estoy diciendo, y es importante que volvamos a la parte de la culpa, no estoy diciendo que esa persona sea culpable de que le haya pasado esto, faltaría más. Lo que estoy diciendo es que esa persona, por la programación interna que tiene, está trayendo esa realidad a su vida. Y si no desactiva esa programación, aunque sea parte de la persona que le ha abusado, va a encontrar otras personas que van a hacer lo mismo con esta persona o va a volver a reencontrarse con la persona que abusó inicialmente de ella. Entonces, esta es la parte importante. Yo me puedo apartar de forma voluntaria de todo aquello que a mí me moleste, de todas aquellas personas que yo considere que son tóxicas, de las noticias, de mi jefe porque pienso que es mala persona, de mí una pareja que pienso que me ha destrozado la vida o que me manipula. Yo me puedo apartar de forma consciente de todo eso. El tema está que si yo no hago nada más que apartarme, no estoy solucionando ni estoy sanando lo que hay en mí que está generando que yo atraiga estas situaciones a mi vida, con lo cual se van a ir replicando. Una de las cosas que me encuentro en terapia, sobre todo cuando hago lecturas de registros, es que hay personas que me preguntan por patrones repetitivos en su vida. Y lo que ocurre con los patrones repetitivos es que da igual de dónde vengan, el origen, da igual si son de vidas pasadas, si son de la infancia, de programación de la infancia, o de cosas que traemos de karmas, da igual. El tema está que se siguen repitiendo porque hay algo en nosotros que no hemos sanado todavía, que no hemos entendido, a lo que no le hemos puesto conciencia. Y hasta que no lo sanamos y ponemos conciencia,
no somos capaces de librarnos de eso. Entonces, esto es importante. Vuelvo a insistir en el ejemplo que ponía de las noticias. Si yo decido voluntariamente dejar de ver las noticias, está muy bien, pero aquellas que tengan que ver con la programación que yo tengo van a seguir llegando a mi vida de una forma o de otra, porque las estoy atrayendo yo con la programación interna. Cuando yo vaya sanando, por tanto, las personas, por ejemplo, que veis las noticias, yo el consejo que os daría es que si por el momento no habéis tomado la decisión de dejar de verlas porque queréis verlas o porque sentís que tenéis que verlas, hacer limpieza de Ho'oponopono mientras las estáis viendo. Mientras estás viendo la noticia, repite mentalmente el gracias o el te amo o el lo siento, perdóname, te amo, gracias, porque de esta forma lo que estás haciendo es sanar las memorias que hay en ti que hacen que atraigas ese tipo de noticias a tu vida. Y cuando digo noticias, digo cualquier tipo de programa. Si estás viendo una película de acción, de guerra, de dolor, de sufrimiento, en la que pasan cosas desagradables, haz limpieza mientras estás viendo la película, porque así estás soltando esa violencia que tú estás viendo proyectada en la película, en la serie de televisión, en el programa. Porque aunque la serie o la película sea ficticia, de alguna forma, si tú las estás experimentando y las estás viendo, tiene que ver con una violencia que hay en ti que no se está expresando o que no se ha sanado. Por tanto, una cosa, y esto es algo que también me preguntaba alguien hace tiempo y yo le expliqué también ahí mi propia experiencia, cuando tú empiezas a practicar Ho'oponopono de forma consciente, hay cosas que antes te gustaban que dejan de gustarte y las empiezas a vivir de otra manera. Eso no quiere decir que sea definitivo, es decir, pongo el ejemplo de lo que le pasaba a esta persona y es algo que me pasó a mí también. De repente hay mucha música que dejas de querer escuchar porque ya no vibra contigo, porque de repente muchas de las canciones, si os fijáis, hablan de desamores, de dramas, de dolores, de traumas, o sea, no hablan de cosas positivas. No digo que no haya canciones positivas, sí que las hay, pero, por ejemplo, la música en Estados Unidos, la música country, pues casi todas son de desamores y de dramas y demás, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas esas canciones, te estás programando también para que ese tipo de situaciones aparezcan en tu vida. Entonces, cuando tú empiezas a hacer limpieza con Ho'oponopono de forma consciente durante un tiempo, llega un momento que hay canciones e historias que ya con las que ya no vibras. Y eso te pasa con las películas y con las series de televisión también. Y esto, por ejemplo, es algo que me pasa a mí. Y pongo un ejemplo así muy personal, hace bastante tiempo me gustaban mucho las series de criminales, de forenses, tipo CSI, tipo de esta historia, ¿no? Entonces era como algo que me gustaba verlo. Pero cuando yo empecé de forma muy consciente a trabajar con Ho'oponopono, después de un tiempo, no digo que fuera inmediato, pero después de un tiempo como que empecé a sentir rechazo por ese tipo de series. Actualmente no tengo ningún problema con ese tipo de series, porque las veo con otro tipo de conciencia cuando las veo y en muchas ocasiones ya ni siquiera me interesan. Pero si me llama la atención alguna de estas series, lo que hago es limpiar mientras la estoy viendo. Pero como digo, es como que los gustos personales también empiezan a cambiar cuando practicamos esto. Porque lo que hace es que como tú vas sanando a nivel interno, liberándote de creencias, de bloqueos, de programación interna, tu vibración, tu programación también se va elevando, va creciendo contigo, se va armonizando y hay cosas que ya no atraes y también hay cosas que ya no sientes que quieras que formen parte de tu vida. Pero no es el rechazo que decía antes de yo me aparto de esto, que no me interesa, sino que es como que ya hay algo en ti que te hace apartarte directamente sin rechazarlo. Y esto es diferente, por lo que decía, porque tú no te puedes apartar de nada voluntariamente si no lo trabajas, porque eso te va a volver a encontrar, pero sí que te puedes ir apartando cuando tu parte divina te está guiando a que ya tomes la decisión de que esta persona ya no tiene cabida en tu vida o de que esta situación ya no tiene cabida en tu vida o que este tipo de programa, de noticia, de lo que sea, ya no tiene. O sea, es diferente. No es lo mismo, como decía, tomar la decisión de forma racional que sea tu parte divina que como ya ha ido sanando, se ha ido desbloqueando una serie de cosas, ya te guía por otro camino diferente, ¿vale? Y esto es importante. Así que, como moraleja y como frase importante de esta charla, diría que no te puedes apartar de aquello con lo que tienes memorias compartidas, ¿vale? Y ahora voy a hablar un poquito de qué son las memorias compartidas para poder entender un poco esta frase que estaba diciendo, ¿no? Las memorias compartidas yo creo que es fácil de entender porque básicamente una memoria compartida es la información errónea o poco armónica o limitante que compartes con otra persona con una situación o con algún problema. Básicamente es aquello que venimos a sanar o a armonizar. Es decir, yo tengo una memoria compartida errónea con una persona y eso es lo que yo vengo a sanar, eso es lo que yo vengo a armonizar. Yo estoy atrayendo una serie de problemas, una serie de circunstancias que bloquean mi vida, que me hacen sufrir y esas son memorias erróneas.
Y memorias compartidas son aquellas que yo comparto con otras personas. Pongo un ejemplo o varios ejemplos que quizá también ayuden a entender esto de la memoria compartida. Una memoria compartida, por ejemplo, son las situaciones que generan violencia con otras personas. Ahí las dos personas están compartiendo esa memoria. Una memoria de violencia que lo que hace es que, bueno, pues que esas personas estén experimentando algo negativo en su vida porque están compartiendo eso. Y aquí es un poco el ejemplo que ponía también antes. La responsabilidad de esas memorias no está en la persona que es violenta y no hay esa polaridad del que es violento y el que recibe la violencia. Los dos están compartiendo esa información. Entonces, el que es consciente de eso se puede responsabilizar de ello y puede empezar a sanarlo. Porque como son memorias compartidas, lo bueno que tiene el Ho'oponopono es que cuando tú sanas algo en ti, lo sanas también en aquellas personas que están compartiéndolo contigo. Por tanto, esto es genial porque nos empodera hasta tal punto de que podemos afectar a las personas con las que nos relacionamos de forma positiva. Porque ya no solo voy a limpiar o voy a sanar lo que hay en mí, sino que estoy sanando lo que hay también en relación a otra persona. Y esto yo creo que es algo que nos empodera muchísimo, porque ya no dependes de la otra persona para sanar algo que a ti te está molestando o que te está haciendo daño compartiendo esta información. Entonces, espera, estoy tratando de compartir aquí, se reproducía, estoy compartiendo en perfil de Facebook y al hacerlo, pues se ha activado ahí. Y Luis ha flipado porque ha puesto cara de flipar. Vosotros no tenéis que ver. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hablar y compartir me cuesta muchísimo. Entonces, me tomo un segundo para compartirlo porque así llega más gente. Oye, Santos, yo te voy a hacer una pregunta. ¿El libro este que tenemos de Ho'oponopono que he puesto en la carátula, ¿este libro es el antiguo o es el nuevo? Este es el nuevo. Tengo dos y este es el último que publiqué sobre este tema. Espera, que voy a compartir también en otro sitio. Vale. Bueno, cuando acabe la charla nos hablas de él. Sí, os explicaré un poquito de los dos libros. Son dos libros que se complementan muy bien y otro que saca ahora, que aunque no es de Ho'oponopono, que es el niño interior, es un complemento ideal también para esto, porque el trabajo con el niño interior también es algo que se hace con Ho'oponopono, ¿no? Cuando tú estás repitiendo gracias o cuando tú estás repitiendo te amo, en realidad estás trabajando con esa parte tuya, con ese niño interior, que es tu subconsciente. Estás borrando la información que hay en él, ¿vale? O sea, esto sería ya compartido, o sea, que ya, bueno, pues al final estoy compartiendo y estoy hablando. O sea, que la limpieza también da resultado que me permite avanzar un poquito, pero ahora voy a silenciarlo para que no moleste y ya lo dejo aquí. Bueno, pues esto que decías tú, sí, este es el segundo libro, pero luego explicaré un poquito más de esto, voy a seguir avanzando con lo que estaba contando. Básicamente, lo que estaba diciendo es a nivel de ejemplo. Cuando tú tienes, por ejemplo, problemas con el dinero con respecto a otra persona, tenéis un conflicto con dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí las dos personas estáis compartiendo memorias. Por eso tenéis ese conflicto. Entonces, lo que tú vienes a hacer es a sanar ese conflicto, esas memorias, para liberarte de ese conflicto que te genera problemas de dinero, que te genera problemas de relaciones o que te genera cualquier tipo de problema que tú estés experimentando en tu vida. La memoria que tú compartes puede ser que venga de otra vida, puede ser que venga de los ancestros o puede ser que venga de la infancia, pero a efectos prácticos eso te da igual. O sea, está bien. Hay otras técnicas que trabajan en buscar la clave y esto, y está muy bien porque también son técnicas que pueden ser útiles. Pero en Ho'oponopono no necesitamos eso, no necesitamos saber de dónde viene el conflicto, no necesitamos saber de dónde viene la memoria ni de dónde se inició, porque lo que tú haces es soltar esa información a través de repetir el gracias, a través de repetir el te amo. Vas soltando eso y cuando tú vas soltando eso no necesitas saber el origen, porque es como que cuando tú repites el gracias y el te amo, estás dando permiso a tu parte divina para que se encargue de hacer lo que sea correcto y guiarte en la toma de decisiones, que luego hablaré también un poquito de cómo decidir utilizando el Ho'oponopono, ¿vale? Pero básicamente la memoria compartida es una información que tú estás compartiendo con otra persona, con un problema, con una situación, o con varias personas, porque a veces puede ser a nivel grupal, no necesariamente tiene que ser de persona a persona. Entonces, lo que ocurre es que esa información es la que está generando los conflictos que tú puedas estar experimentando. Por ejemplo, otro ejemplo que a veces que es interesante. En el caso de un jefe, tenemos un grupo de trabajadores que están todos en contra de su jefe porque es mala persona, porque los trata mal, porque esto, porque lo otro. Desde el punto de vista racional, los empleados se ponen de acuerdo
pero es el ego de los empleados que se da la razón uno a otro. Es decir, pues es verdad, es mala persona, ¿no? Es verdad, el jefe no es bueno, es verdad, no sé qué. Todos están compartiendo esa información. Pero ¿qué ocurre? Que si una de las personas empieza a hacer limpieza, empieza a trabajar con Ho'oponopono, uno de los trabajadores, con respecto al jefe, se va a encontrar que su relación con el jefe empieza a cambiar, empieza a mejorar. Y de repente el jefe puede seguir siendo o comportándose de forma negativa con el resto de la gente, pero con esa persona que está haciendo la limpieza se va a empezar a comportar un poquito mejor, porque está limpiando las memorias que tienen compartidas. Si su nivel de limpieza es mucho mayor, o sea, sigue limpiando y sigue limpiando y sigue limpiando, llegará un momento que puede borrar las memorias que comparte, no solo con el jefe, sino con los compañeros del trabajo, y de repente el jefe empieza a tratar a todo el mundo de una forma mucho más amable y mucho más armónica. Pero evidentemente eso requiere de trabajo, no es que hagas limpieza durante 5 minutos y ya resuelves el problema, que esto es lo que quiere mucha gente. La gente quiere las cosas muy rápidas, voy a hacer 5 minutos Ho'oponopono y esto no funciona, porque he estado haciendo 5 minutos y no se me ha resuelto el problema. No, el problema se resuelve en función de la cantidad de memorias que tú tengas, ¿vale? Entonces hay cosas con las que tienes tú más cantidad de memorias, que eso ahora lo voy a explicar un poquito con más detalle. Pero bueno, hay una frase que al principio del sumario explicaba que es todo es perfecto, pero solo sí, y la dejé un poco a medias porque la idea es acabarla ahora de explicar, ¿no? Y entonces la frase acabaría de la siguiente manera: todo es perfecto si lo aprovechas como una oportunidad de sanar. Es decir, si tú aprovechas todas las circunstancias que tú estás viviendo en tu vida, las que te parecen más agradables y las que te parecen más desagradables, como una oportunidad para sanar, ahí todo es perfecto. Porque cada situación, cada problema, cada bloqueo que tú tienes, cada problemática o situación desagradable que tú estás experimentando es una oportunidad de sanar algo. ¿Cuándo dejan de llegar este tipo de problemas, este tipo de situaciones? Cuando tú has borrado las memorias que te estaban generando eso. Esto es maravilloso. Yo no sé si lo llegáis a ver. Yo lo veo con mucha claridad. Si tú tienes problemas económicos, cuando tú limpies todas las memorias que tienen que ver con los problemas de dinero, tu vida va a ser próspera, no vas a tener problema de dinero más. Lo que ocurre es que con el dinero, con la sexualidad y las relaciones tenemos muchísima problemática, porque son 2 de los temas más tabúes en la vida de cualquier persona. Entonces, por eso, con eso tenemos que limpiar muchísimo. Hay personas las personas que tienen mucho menos problema con todo este tema tienen muchas menos memorias que borrar. Entonces, por eso notan que es mucho más ágil. Pero lo que ocurre es que en cuanto al tema de resultados, que era otra de las preguntas que iba a responder, tal y como explicaba en el sumario, es cuándo se empiezan a ver los resultados con la práctica del Ho'oponopono. Pues esto es muy sencillo. Vas a ver resultados en función de la cantidad de memorias erróneas, memorias compartidas, programación interna que tú tengas con respecto a la situación que tú quieres ver resultado. Aquí la idea sería, menos memorias es igual a resultados más rápidos. Más memorias es igual a resultados más lentos. Es decir, si yo tengo una memoria muy pequeñita que me bloquea mi prosperidad, pues a lo mejor con dedicar unos días a hacer limpieza con respecto a eso, con la práctica del Ho'oponopono, eso se disuelve y ya me empiezan a venir las cosas bien a nivel económico. Pero si resulta que lo que tengo es mucha programación interna de problemas económicos, de problemas de dinero, porque he heredado información de los ancestros, porque de pequeño me decían que el dinero no crece en los árboles, porque tengo mucha programación grande con respecto a ese tema, voy a tener que limpiar durante bastante tiempo. Y cuando digo bastante tiempo, no es una cuestión de calcular, tiene que ser 1 hora, 2 horas, un día, 2. A veces pueden ser años. A veces pueden ser años. Si recordamos, la gente que se ha leído un poquito sobre el Ho'oponopono o ha investigado, en el libro yo lo explico también, el doctor Hugh, que fue un poquito el que dio a conocer esta temática ya a nivel más internacional con la ayuda de Joe Vitale en un libro, él estuvo 3 años y algo, casi 4 años, haciendo limpieza constantemente con los pacientes que tenían un pabellón psiquiátrico en un hospital. Y gracias a eso se fueron liberando y sanando todas las memorias que compartían y pudo ir dándoles de alta a todos sin hacer ningún tipo de tratamiento, ni de psicología, ni de medicamento, ni de nada. Simplemente él hacía limpieza con respecto a lo que había en él, que había traído ese tipo de personas a su vida. Y lo que borró de él lo sanó también en los otros. Pero tardó 3 años y pico, casi 4 años. Entonces, la gente tiene que tener un poquito de paciencia, que no es que hago Ho'oponopono 2 días y ya mi vida se resuelve. Hay cosas que se van a resolver muy rápidas, porque, como digo, si tenemos poca cantidad de memorias con respecto a esa temática o a esa situación, pues con que hagamos un poquito de limpieza se va a ir resolviendo. Pero hay cosas que van a tardar mucho más tiempo.
Lo bueno que tiene el Ho'oponopono, tal y como yo lo percibo, como yo lo siento, es que es como acumulable. Cuando tú vas limpiando, es como que vas limpiando, y luego es como limpiar sobre limpio. Cada vez llega un punto que como has limpiado mucho sobre diferentes cosas, vas limpiando lo que te va surgiendo en el día a día, pero ya poco a poco te vas liberando de lo que tenías atrasado de limpieza con respecto al pasado. Es como si el pasado lo hubieras dejado limpio y ahora ya solo te tienes que enfocar en lo que vas viviendo en el día a día, en el momento actual. Por tanto, el nivel de limpieza ahí es mucho menor. Sigues limpiando al mismo ritmo, casi todo el día si puedes, o cuanto más mejor, pero es como que las cosas se resuelven mucho más rápidas. Pero para llegar a ese punto, primero hay que ir limpiando con conciencia durante tiempo, ¿vale? Entonces, como decía, sí que hay cosas que vas a ver el resultado muy rápido, porque de repente vas a hacer limpieza con un problema que tienes con una persona de tu entorno y parece que se arregla, o esa persona desaparece de tu vida, o tú desapareces de la suya porque ya no os veis, o porque ocurre circunstancia de que ya no tenéis que trataros, o que os empezáis a tratar de otra manera mucho más amable, también puede ser esa la solución, que no depende de nosotros, pero lo que ocurre es que en ese caso lo ves el resultado rápido y en otras cosas que son más profundas, por ejemplo, hay un tema que a veces me pregunta la gente y aquí hay que limpiar bastante, que es con el tema de la familia. Normalmente con la familia tenemos que limpiar bastante, ¿por qué? Porque se nos está dando, el hecho ya de crecer en una familia es una oportunidad que te está dando la divinidad para relacionarte durante bastante tiempo con una serie de personas, con una serie de almas. ¿Por qué? Porque tenéis muchas memorias compartidas que sanar. Si no, te daría con ellos una relación corta de unos cuantos días, unos cuantos meses y ya no los volverías a ver. Pero si tienes que relacionarte con unas personas durante muchos años, la mayoría lo que ocurre ahí es que hay bastantes memorias compartidas. Con respecto retomando el tema de la charla, del tema 100% responsable, la parte importante que no me quiero dejar porque es realmente la clave de lo que estoy explicando, es que nosotros somos responsables de todo lo que atraemos, pero no somos responsables del resultado después de hacer nuestra parte. Es decir, si a mí me viene una persona diciendo que tiene una enfermedad o que tiene un problema económico, yo soy responsable de atraer esa información a mi vida. Yo he atraído a esa persona que me está contando eso y yo soy responsable de eso y yo hago mi limpieza de Ho'oponopono con respecto a ese tema. Pero yo no soy responsable de que esa persona se cure ni soy responsable de que esa persona solucione su problema económico. Yo lo que hago es limpiar hasta estar en paz yo con respecto a la información que me ha transmitido esa persona. Y eso puede tardar un minuto, puede tardar una hora, puede tardar años, dependiendo de las memorias compartidas que tenga con esa historia. Pero yo no soy responsable del resultado de lo que va a ocurrir fruto de la limpieza que yo hago. Eso es algo que le toca a la divinidad. Y esta parte es importante entenderla porque nos va a evitar sentir mucha frustración con la práctica del Ho'oponopono. Porque de repente tienes un familiar que está enfermo y tú limpias para que se cure. No, tú tienes que limpiar para estar en paz con la situación y con la información que a ti te está llegando de esa persona. Pero que se cure o no se cure no depende de ti. Tú tienes que hacer Ho'oponopono hasta estar en paz con la situación. Pero como decía, eso puede tardar un día que tú de repente limpias y ya te quedas en paz con respecto a ese tema y la persona se cura o no se cura, ¿vale? Pero lo importante es que tú llegues a un punto en el que puedas estar en paz. Mientras no estás en paz, puedes seguir limpiando. Y esta es una parte de clave. Así que somos responsables de lo que atraemos, pero no somos responsables de lo que genera nuestra limpieza. Yo limpio para estar en paz. Vuelvo a insistir, esto es clave, es muy importante. Yo limpio para estar en paz, pero no limpio para resolver nada a nadie, ni para que nadie sane, ni para que nadie deje de tener problemas. Yo limpio para estar en paz. Lo que ocurre es que cuando yo limpio para estar en paz, mi vida se va resolviendo, se van sanando cosas en mí, y lo bueno es que lo que sana en mí se sana en el otro. Por tanto, con eso yo ya estoy ayudando al otro. Pero vuelvo a insistir, el objetivo del Ho'oponopono no es ayudar a nadie, sino sanarse uno mismo. Pero al sanarnos nosotros mismos estamos ayudando también a los demás. Porque como tienen memorias compartidas, cada vez que yo sano algo que estoy compartiendo con otra persona, estoy liberando a esa persona también de esa memoria. Yo creo que ha quedado entendido porque espero que sea así, si no ya lo preguntaréis en las preguntas, pero esta parte era muy importante. Somos responsables de lo que atraemos, de la información, de las circunstancias, pero si yo hago la limpieza no soy responsable de cómo se desarrolla la situación, ni de lo que ocurra luego con respecto a la limpieza. Esa no es responsabilidad mía, esa es responsabilidad de la divinidad, que es la que se ocupa de hacer lo que sea correcto y perfecto para cada persona, ¿vale? Esto, como decía, es importante. Y ya, antes de dar paso a las preguntas,
explicar cómo tomar decisiones con Ho'oponopono. Bueno, en realidad esto tampoco tiene mucho secreto, porque básicamente, en relación a todo lo que está explicando, yo creo que ya se queda bastante claro. Si tienes que tomar decisión entre dos situaciones o dos cosas que tienes que elegir, lo ideal es que si tienes tiempo suficiente, limpies hasta estar en paz con las situaciones o con las decisiones que tienes que tomar. Cuando hayas limpiado suficiente, vas a ver con claridad hacia dónde ir. Va a haber una parte tuya, tu parte divina, que te va a indicar y te va a guiar hacia dónde. Es como que lo vas a sentir con claridad. Pero ¿qué ocurre cuando no tenemos tiempo suficiente? Porque son cosas que tenemos que hacer lo más precipitado, porque es algo, una decisión que tienes que tomar con muy poco tiempo. Pues ahí lo ideal es limpiar todo lo que puedas hasta que tengas que ya decidir algo y luego toma una decisión. Y dirá, bueno, pero es que esto es muy simple. Claro, vas a tomar una decisión. Lo que pasa es que vas a enfocar esa decisión y vas a recordar lo que te he dicho antes de que todo es perfecto, pero si te enfocas en que lo que estés haciendo lo utilizas para sanar, entonces ahí no vas a tomar una decisión errónea nunca. Porque la decisión que tomes, aunque haya sido precipitada, si tú la utilizas para sanar algo que hay en ti que te ha hecho tomar esa decisión, estás tomando una decisión acertada. Ahora, si tienes tiempo suficiente, que tienes que tomar una decisión dentro de una semana o dentro de unos meses o dentro de unos días, limpia con las dos decisiones posibles hasta que estés en paz con las dos. Cuando llegue el momento sabrás con claridad qué tienes que hacer, porque habrá algo en ti que te movilizará hacia un lado o hacia otro. Pero si no tienes tiempo, toma la decisión que creas conveniente, no la analices demasiado ni le des vuelta de si lo has hecho bien o has tomado la mejor decisión y utiliza lo que sea que ocurra en esa situación, en ese camino que has elegido para sanar y ahí estarás tomando una decisión positiva. Porque al final lo que busca la divinidad, lo que busca la parte divina tuya es que sanes todo lo que puedas sanar. Por tanto, no hay una decisión errónea cuando tomas decisión si la utilizas para crecer, para evolucionar y para sanar. Evidentemente puede haber decisiones un poquito más armónicas que otras, pero como te digo, si te enfocas en que todo te ayude a sanar, no vas a tener problema en la decisión que tomes porque te va a permitir sanar cosas para que luego no se repitan según qué historias en tu vida o para que si se repiten lo hagan con mucha menos intensidad y menos fuerza. Con esto yo creo que ya puedo ponerle el punto y final a la charla, Luis, y dejar paso, pues, bueno, hablar un poquito de los libros si quieres, de la gira y dar paso a las preguntas que tengan los espectadores. Pues sí, me gustaría que me comentaras un poquito cada libro que tienes de Ho'oponopono. Ahora me estaban diciendo que casualidad que Mabel Katz estaba también en Mindalia a la misma vez que nosotros haciendo el vídeo con el mismo tema. Casualidades de la vida. Bueno, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que al final es importante que haya varias voces que hablen de estos temas, porque no todo el mundo resuena con la misma persona. Y de repente el mensaje te da una persona y te llega, y te lo da otra y te llega, y a veces sí que te llegan de las dos personas y como que lo integran más. Con lo cual, pues me parece estupendo, ¿no? Que Mabel esté explicando en Mindalia, me parece genial. Animo a la gente a que lo vea también, pero que también vea esta charla, porque yo creo que les puede aportar las dos charlas bastantes cosas. Yo me voy a tener que hacer Ho'oponopono, pues no voy a verla. De todo modo, mira, aquí puedes hacer Ho'oponopono y decidir cuál vas a ver, porque cuando limpies sientes con uno o con otro. Mira, te cuento un poquito de los libros. Este es el primero que publiqué de Ho'oponopono, que se llama Cómo practicar Ho'oponopono, y el título yo creo que ya lo dice todo. Aquí hablo en profundidad de cómo practicar Ho'oponopono, explico de diferentes formas la práctica, explico muchas cosas para reflexionar. Y lo bueno que tiene este libro, y no porque lo diga yo, que para mí como libro mío, pues es como una especie de hijo al que quiero mucho, pero tiene algo bueno que me dice todo el mundo y que los testimonios que me van mandando la gente y los que aparecen en Amazon, que es donde se puede conseguir, me dicen que es muy claro, que ayuda a entender mucho la práctica de forma con mucha claridad, ¿no? Porque a veces, para mí esto era como una parte importante en este libro, en lo que yo quería incluir aquí, ¿no? A veces ves mucha información, pero no te queda claro hacia dónde tirar o te generan muchas dudas. Y quería que este libro, pues, aclarara casi todas esas dudas. Y, de hecho, el subtítulo que le puse es Resuelve de una vez por todas las dudas que tienes sobre Ho'oponopono. Y yo creo que ayuda bastante a descubrir y a aclarar esas dudas. Después de un tiempo, surgió la posibilidad de hacer otro libro de Ho'oponopono porque sentía que había llegado el momento y publiqué este, que tiene un título así, que me parece muy divertido, que es No practiques Ho'oponopono a menos que quieras cambiar tu vida. ¿Vale? Yo creo que ya es una declaración de intención de lo que va el libro. Este libro, aunque explico también la práctica, en los dos la explico cómo practicar el Ho'oponopono, lo he enfocado más en motivar a la gente a hacer la práctica con más conciencia y con más constancia. Porque lo que me encontraba, y es algo que también comentaba un poco en la charla,
que la gente a veces quiere los resultados muy rápidos y que aparte de resultados rápidos le cuesta mantenerse en la práctica, ¿no? Porque es algo que hay que ser lo más constante posible. Entonces, este libro, el objetivo es que cada capítulo ayude a reflexionar y a integrar un poquito más la información de Ho'oponopono para que la gente se motive a practicarlo. De hecho, es un libro que al principio explico que está creado con la libertad de que te lo leas en el orden que quieras. La gente que no sabe de Ho'oponopono le doy una sugerencia de que vayan a una parte donde lo explico, pero si no, puedes ir leyendo capítulos como quieras, el primero, el último, como te dé la gana, porque la idea era que fuera como muy libre, ¿no? Que es el objetivo que busca el Ho'oponopono, que sintamos libertad, ¿no? Entonces, era ese. Y luego tengo otro, un tercero, que este es el último que acabo de publicar ahora, que es cómo cuidar de tu niño o niña interior. Este libro no es de Ho'oponopono en concreto. Sí que a veces menciono el Ho'oponopono porque es una técnica que está muy relacionada con el niño interior, pero en él doy algunas directrices, algunas técnicas, algunos juegos, algunas prácticas que son muy útiles para trabajar con este niño o niña interior. Nuestro niño interior en el Ho'oponopono se conoce como Unihipili y es nuestro subconsciente. Y ahí es donde se almacenan todas las memorias, toda la programación que queremos ir sanando y limpiando. Por tanto, la dinámica de trabajo con el niño interior es algo que de alguna forma combina muy bien con los libros de Ho'oponopono, o sea que sería un poquito esta trilogía. Aparte de eso, no lo tengo por aquí ahora a mano, pero tengo un cuento ilustrado que está enfocado también para los críos y para los niños interiores de los adultos, que se llama La luz mágica del Ho'oponopono, y que está en varios idiomas. Está en inglés, está en italiano, está en español y está en catalán. Y es una forma fácil de las personas. Yo creo que el objetivo del libro era también, primero, recordarnos algo de forma muy sencilla a los adultos, pero también convertirse en una especie de herramienta que ayude a los padres que utilizan esta técnica y que quieran compartirlas con sus hijos de forma sencilla. Y esto es algo que me dicen algunas personas también que lo han leído y que les ha sido muy útil para explicarles el Ho'oponopono a sus hijos, ¿no? De forma muy sencilla y de forma muy directa, ¿no? A través de los dibujitos, del mensaje que explica el cuento, ¿no? Entonces, digamos que ahí tienen bastante material y todo esto lo pueden conseguir en Amazon, tanto en versión electrónica como en versión en papel, para los que les gusta leer en papel. Santos, así, para que te mojes un poquito, te voy a poner entre la espada y la pared. A ver. De los tres que me has dicho, si tuviera que empezar, ¿por cuál empezarías realmente? Mira, si tuvieras que empezar, yo te diría por cómo practicar Ho'oponopono, el primero. Porque, a ver, aquí os digo como lo de tomar decisiones. Si tienes dudas, puedes limpiar y elegir el que sientas. De todo modo, a ver, son libros que son económicos. La versión electrónica vale poquito, o sea, no es muy cara, por lo cual tampoco, si te motiva y te gusta la temática, pues puedes hacer un poquito la inversión y cogerlo y comprar los tres. Quiero decir que tampoco no es una inversión grandiosa. Pero este yo creo que es el punto de partida, porque aquí es como que estaba enfocado también en explicar la práctica con mucha claridad. Pero vuelvo a insistir, en el otro de Ho'oponopono, en este otro, la vuelvo a explicar, o sea, la explico de otra manera, también sencilla, pero está como más enfocado en mantenerte en la práctica. Y en el del niño interior, ahí sí que no explico la práctica de Ho'oponopono porque no era un libro sobre esto, pero combina. ¿Que alguien quiere profundizar más? Pues tiene el curso online Ho'oponopono Live, que también lo pueden conseguir ahí en Pandora, y es un curso en el que ahí profundizo muchísimo más que en los libros y detallo más a través de vídeos y explicaciones en las que comparto formas de trabajar el Ho'oponopono para la prosperidad, para las relaciones, para todo, para un montón de cosas, incluso para terapeutas y para personas que tienen negocios propios. También explico de cómo utilizarlo para mejorar sus negocios a todos los niveles, a nivel de prosperidad, a nivel de funcionamiento, a nivel de todo. Entonces ahí, por lo que te digo, ahí pueden profundizar un poquito más. La inversión es un poco más grande, pero también el contenido tiene mucho valor, lo que explico ahí en el curso. Por aquí nos dice Luz Gardner, nos dice, me encanta el del niño interior, yo casi lo termino de leer, gracias. Pues ahí está. Pues gracias a ella, me alegro que le guste y bueno, pues me alegra mucho el testimonio, que lo hagas aquí en directo y que lo cuentes. Gracias. Si alguno habéis leído los libros de Santos, que tiene como unos 20, entonces, si queréis dejar algún comentario, pues nos lo decís, porque eso también es bueno que el autor le pueda llegar un poco vuestra información de cómo sentís cuando estáis leyendo un libro y la información que da. De todas maneras, los vídeos que hemos hecho con Santos, recordad que hay un playlist de YouTube en la caja de Pandora y son libros que son todos puro contenido con puros ejercicios y el primero que hicimos de Ho'oponopono, además es muy especial
porque ahí también se da mucha información y os lo recomiendo para que lo volváis a ver. Ahora vamos a entrar un poquito en eventos, lo digo pues te tienes que preparar, Santos, que voy a comentar ya un poquito hablando. Tanto en Facebook como en YouTube tenéis una pestaña de ver más, están todos los enlaces, todos los datos. Siempre os digo que si os suscribís al canal, os llegará el aviso, ¿no? Si le dais a la campanilla, llegará el aviso. Pero siempre en el texto del vídeo tenéis todo lo que os voy a comentar ahora. Entonces, con Santos, pues vamos a empezar una gira que va a ir por varios lugares. En México, en Ciudad de México, será del 28 al 3 de mayo, 28 de abril al 3 de mayo. Ahí hay una serie de talleres, taller de sanación del pasado, el 28 será el 28 de abril, taller Una tarde con los ángeles, 29 de abril, taller Descubre tu misión de vida, 30 de abril, taller Registros Acásicos nivel 1, perdón, el 1 de mayo, y taller Chamanismo Angélico, nivel 1, el 2 de mayo, y taller Activación de la Prosperidad, el 3 de mayo. Aquí tenéis el WhatsApp de Refugio, su correo electrónico y también tenéis el enlace de Aulas Pandora para hacer el botón, que tenéis el botón de reserva que podéis hacerlo con PayPal, transferencia bancaria o, bueno, los sistemas habituales informatizados. Si no, pues tenéis que hablar con Refugio y pagarle a ella directamente allí en el centro suyo. Ya tiene un centro de terapias, podéis ir allí directamente. Entonces, también tenéis otras fechas. Tenéis New Jersey, Nueva York, Estados Unidos, del 24 al 28 de junio, 2020 hablamos siempre, Islas Canarias, en Tenerife, que esto sería España, pero en las islas, del 16 al 20 de septiembre, y Colombia-Bogotá, que por aquí tenéis a Claudia en el chat, le podéis preguntar lo que queráis, del 14 al 17 de noviembre. Los botones de pago de estos últimos que he estado diciendo los pondremos próximamente cuando Iván me dé el aviso, pues yo ya os avisaré que están ahí. Y luego también en online, en versión online, en webinar, en Aulas Pandora, pues tenéis, como él ha dicho, formación online Ho'oponopono Live, que lo podéis adquirir durante todo el año y podéis hacer la formación. El de Mejora tu autoestima ya lo dice ya, o sea, ya podéis hacerlo, ese es brutal. Y Registros Acásicos, uno, para los que queráis aprender a canalizar, a tener un poco de conocimiento de preguntas que podéis hacer a esa biblioteca etérica universal que está ahí con toda la información y os puede ayudar a tomar decisiones claves en la vida de uno. Entonces, no sé, Santos, si te queda alguna actividad por decir o alguna cosilla antes de empezar con las preguntas. No, ahora por el momento no hay ninguna programada, pero en breve quiero programar alguna para hacer por aquí, por Barcelona, y ya lo iremos explicando en los próximos programas de Pandora. Bueno, pues empezamos con las preguntas. Tenemos a Rosa Nieves, que nos dice: hola, Santos, si atraigo a una persona con una enfermedad que yo no tengo, ¿por qué se da esa situación? ¿Puede ser que sea porque en mi árbol familiar se haya pasado por esa enfermedad? Gracias. Bueno, mira, de entrada lo primero es que analizamos demasiado las situaciones, ¿no? Queremos entenderlo en todo. Si tú atraes a una persona por el motivo que sea, no es tan importante como el hecho de que aproveches para sanar. Puede ser esto que tú dices, que tenga algo que ver con el árbol genealógico, pero como decía en la charla, desde el punto de vista de Ho'oponopono no nos interesa saber, no nos preocupa. Lo que tú aprovechas es que esa persona te está llegando a tu vida y tú limpias para estar en paz. Porque eso puede ser que te ayude a resolver, que digas, bueno, yo no tengo esta enfermedad, pero a lo mejor en el futuro podrías tenerla o podría tenerla algún familiar tuyo. Entonces, si tú aprovechas que esta persona ha llegado a tu vida y te está dando la oportunidad de sanar para que tú estés en paz con la situación, pues eso puede generar que en el futuro tú no desarrolles esa enfermedad o que no la desarrolle alguien de tu familia. Como te digo, estos son hipótesis que te digo porque en realidad no sabemos nunca lo que va a ocurrir. Lo que sí que sabemos, y esto lo notamos las personas que ya llevan mucho tiempo trabajando con esta técnica, es que nuestros caminos se van abriendo y que de repente cosas que podrían haber pasado, intuyes que no han pasado o que han pasado a un nivel mucho más bajito. Podrías haber tenido una enfermedad grave y de repente solo ha sido una enfermedad muy, muy cortita y que te has recuperado rápido. Y lo intuyes porque, como digo, cuando tú vas agudizando tu conexión con tu parte divina, hay como información que también te va a llegar. De repente te das cuenta de que el haber practicado Ho'oponopono con respecto a esta situación te ha abierto una puerta que no estaba abierta y que a lo mejor no se hubiera abierto de otra manera. Por tanto, mi consejo es que no te pierdas en el entender, en el querer saber. Simplemente aprovecha que eso ha llegado a tu vida para hacer limpieza. Pero vuelvo a insistir, tú no tienes la responsabilidad de sanar a esa persona. Tú solo limpias mientras a ti te genere algo que no sea paz interior la situación que estás viviendo con esa persona. ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta de Nancy.
desde México, Querétaro. ¿Qué haces si te alejas de personas tóxicas, limpiando con el Ho'oponopono y es tu familia y quedas sola? Mira, si te alejas de personas tóxicas es lo mismo que el ejemplo que ponía con las noticias. Tú puedes voluntariamente decidir alejarte y está bien, pero tienes que seguir limpiando para que no solo sea un alejamiento de la situación, sino para que se produzca también una sanación con respecto a lo que te hacía atraer esas circunstancias. Entonces, lo de quedarte solo puede ser momentáneo, porque en realidad si tú sigues limpiando, si tú sigues sanando a nivel interno, ya te puedo asegurar yo que vas a ir encontrando a las personas adecuadas con las que relacionarte. Es decir, ese estado de soledad puede durar durante un tiempo porque te permite como enfocarte en ese proceso de sanación y a veces necesitamos un poco de aislamiento para poder hacer eso. Pero lo que vas a ir haciendo, sanando a nivel interno, va a ir cambiando tu vibración y poco a poco vas a ir encontrando personas que son más afines a ti. O puede ser incluso que vuelvas al entorno familiar, pero la dinámica de la relación haya variado. Pero esto lo irás viendo. Pero de todos modos, lo que te digo es que no te preocupes mucho por sentirte ahora en soledad. Si eso te preocupa, haz limpieza con respecto también a eso. Piensas en tu situación, en lo que te genera, las emociones que te genera esa soledad y haces limpieza con respecto a eso. Porque eso te va a ir abriendo pues, a otras relaciones que van a ser mucho más armónicas. Pero como te decía, es algo que puede ser momentáneo. Perfecto. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Rosa nos dice, los libros de Ho'oponopono de Santos están geniales, muy sencillos de entender y con una información muy potente. Pues muchas gracias, Rosa. Luego te pago por este comentario. No, te doy las gracias por explicarlo, porque yo sé que cuando lo dice la persona que escribe el libro, pues pierde un poco, ¿no? de la fuerza, ¿no? Porque si yo digo que mis libros son muy buenos, pues no tiene, claro, los he escrito yo, que voy a decir de ellos, ¿no? Es como una madre que diga que su hijo es feo, pues para la madre cualquier hijo que tiene es el más guapo del mundo. Pero se agradece que lo digan otras personas porque creo que tenéis más credibilidad que si lo digo yo. Así que muchas gracias, Rosa. Tenemos a Cristina Lanaro. ¿Qué pasa cuando ya hemos tomado una decisión, pero pasados unos días nos sentimos angustiados al respecto? ¿Significa que no ha sido la correcta o es normal un periodo de angustia? No, no es que no haya sido la correcta. Si te sientes angustiada con la que has tomado, es que ahí tienes cosas que sanar. Con lo cual ha sido correctísima, como decía antes, porque si tú enfocas en aprovechar esa situación para sanar, es probable que la otra, a lo mejor no hubieras tenido tanto que sanar. Pero lo que quieres o lo que queremos es sanar, porque cuando sanamos nuestra vida mejora en todos los ámbitos, en todas las áreas. Entonces, es como que tenemos que tenemos que perderle el miedo a los problemas. La gente trata de evitar los problemas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú te enfrentas a un problema desde la perspectiva que te plantea el Ho'oponopono de sanar, los problemas son regalos, porque cuando tú sanas lo que te generaba ese problema, lo disuelves y ese problema ya no aparece. O si aparece, aparece mucho más debilitado, con mucha menos fuerza, porque le has quitado parte de las memorias erróneas en las que se sustentaba, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, cortar un árbol. Imaginemos un árbol con un tronco muy grande, como las memorias erróneas que hacen que tenga problemas económicos. Pues cuando yo cojo el hacha y empiezo a darle unos golpes, pues bueno, pues no noto mucho cambio. Pero cuando voy avanzando durante un tiempo, pues el árbol ya está ahí a punto de caerse y cuando ya he limpiado todo lo que tenía, pues el árbol cae. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el árbol cae de las memorias que yo tenía que me generaban problemas económicos, ya dejo de experimentar esos problemas en mi vida. ¿Vale? Lo del árbol es una metáfora, no os pongáis a cortar árboles ahora para mejorar vuestra situación económica, que el planeta necesita árboles. Perfecto, vamos por la otra. Tenemos a Omar que nos dice, ¿cómo hacer de forma divertida el Ho'oponopono? A veces me he aburrido haciéndolo y lo he dejado. Llevo meses sin hacerlo. Gracias y bendiciones. Bueno, la forma divertida es haciendo cosas que te hagan feliz, que te hagan disfrutar. Ten en cuenta que tú en la vida estás haciendo cosas con ese monólogo interno que te está fastidiando la vida, porque tú estás a lo mejor haciendo algo divertido, pero mentalmente estás pensando en que el problema que vas a tener, en que te sientes culpable, en que ya verás qué preocupación tienes, que no llegas a fin de mes, que tienes problemas de pareja, y puedes estar a lo mejor bailando, que te encanta bailar y lo disfrutas mucho, pero le sigues dando vueltas a ese tema. Pues
haz Ho'oponopono y baila, disfruta, haz las cosas que te gustan hacer haciendo Ho'oponopono. Al final es que te des cuenta que es mucho más práctico sustituir ese monólogo interno que es negativo al 99%, por no decir al 100%, por una palabra como gracias, o como te amo, o como lo siento, perdóname, te amo, gracias, que te va a ayudar a mejorar tu vida. O sea, no es el tema de aburrimiento al final es también como una excusa para no hacerlo. Es decir, me aburro, pero no te aburres de pensar todo lo negativo que pasa por tu cabeza. Perfecto. Pues vamos con la siguiente de Omar también. Dice, si repetimos de forma inconsciente las frases del Ho Oponopono, ¿se nos están poniendo implantes? Gracias. No, en principio no, porque los implantes, en todo caso, ahí tú te estás como reprogramando. Te estás reprogramando con este gracias o con este te amo. Y los implantes sería cuando alguien te introduce una información no deseada por tu cuenta. Pero aquí eres tú el que estás tomando la decisión de que ese mantra, esa forma, esas palabras que repites se vayan implantando en tu interior, en tu mente, para desechar todo ese monólogo interno. En principio no se te implanta nada negativo. Vale, vamos ahora con la otra. Bueno, Rosa, que la has contestado, dice, muchísimas gracias, Santos, me ha quedado muy tranquila con tu respuesta. Gracias, gracias, gracias. Estupendo, me alegro, Rosa. Gracias. A ver, ahora tenemos a Nati que nos dice, ¿cómo relaciono registros akáshicos con Ho Oponopono? Digo, si me dicen eso, es que, perdoné, ¿qué? ¿Cómo? No me he enterado mucho. Sí que he entendido lo de registro acásicos y Ho'oponopono. Digo, si me dicen eso, 3 puntos, es que perdoné, ¿qué? Bueno, no acabo de entender muy bien lo que quieres decir, Nati, pero te hablo de lo que sí que he entendido. Registros acásicos y Ho'oponopono están relacionados porque cuando tú haces Ho'oponopono de forma constante te vas conectando cada vez más con tu parte divina, que es lo mismo que haces cuando haces registros acásicos. Cuando tú abres registros estás conectando con tu sabiduría interior, con tus guías, con la divinidad, con todo eso, con lo que conectas de la misma forma que lo haces cuando haces Ho'oponopono de forma constante. Cuando tú haces Ho'oponopono al principio no conectas con nada porque no, tienes demasiado cacao mental todavía, tienes demasiado caos en tu mente. Pero cuando tú te vas reafirmando con la práctica del Ho'oponopono, te vas abriendo cada vez más a la inspiración, que es algo que haces cuando conectas con los registros, con los guías, con la fuente. Y de hecho hay momentos en los que simplemente haciendo limpieza con Ho'oponopono ya te viene la inspiración que de otra manera habías hecho protocolo de abrir registros para buscarla, ¿vale? Entonces, al final, es un poco, en este caso, está como muy conectado. En cuanto al otro que decías, es que no acabo de entender cómo relaciono registros acásicos con Ho'oponopono. Digo, si me dicen eso, es que, perdone, ¿qué? No acabo de entender muy bien, Nati, lo que dices en la segunda parte. Pero bueno, si no te ha quedado claro esto que te digo, pues vuelve a dejar un mensaje y a ver si nos da tiempo a contestarte. María Vega pregunta desde Costa Rica. ¿Da igual cualquier palabra, gatillo? ¿O la indica o lo indicada potencia algo? Lo indicado potencia algo. Mira, puedes decir cualquier cosa. A veces digo en broma, que no sé si decirlo, pero a veces digo en broma como si quieres repetir mierda, mierda. Al final lo he dicho. Lo importante es acallar la voz del ego. Lo que pasa, a ver, no te recomiendo que digas mierda porque ya tiene un sentido y no, como que no, quizás no sea la más práctica, pero lo digo así en broma y de forma exagerada, porque lo importante es acallar la voz del ego. Lo que ocurre es que cuando tú repites gracias o te amo son palabras universales que ya tienen un significado concreto y que además las está utilizando muchas personas. Entonces tienen como más energía, tienen más potencia. Esto a veces el ejemplo que pongo es como los símbolos de Reiki. Cuando tú utilizas los símbolos de Reiki, no solo te estás conectando con el símbolo en sí, sino con toda la energía que lo está sustentando de los millones de personas que practican Reiki en el mundo. Con lo cual, eso hace que el símbolo en sí tenga más potencia porque está como respaldado por todas esas personas que lo utilizan. Entonces, el gracias y el te amo, pues eso ocurre un poco lo mismo. Pero te puedes guiar por tu inspiración. Si a ti te viene, en mi primer libro titulado Registros Acásicos, 12 herramientas para mejorar la calidad de vida y la autoestima, ahí hay una de las herramientas tiene que ver con Ho'oponopono y a mí los guías a mí me costaba mucho en la parte de Ho'oponopono soltar las expectativas. Es decir, que yo limpiaba pero quería que las cosas fueran a mi manera. Y esto no funciona en Ho'oponopono. Tú tienes que soltar las expectativas y dejar que sea la divinidad la que te vaya llevando a donde te tenga que llevar, ¿no?
Entonces, me hicieron un proceso en el que canalicé una palabra que es 7, ¿vale? Esto lo explico en el libro. Y es repetir 7, 7, 7, 7, como si repite gracias, gracias. Y entonces el 7, aparte de que es un número que está muy conectado con la divinidad, porque de hecho el 7 trata de eso, de conexión con la divinidad. A mí me va muy bien. Cuando estoy enganchado a las expectativas, repito 7, 7, 7. Y en el libro cuento que fue un proceso en el que me llevaron mis guías, que empezó con suelta y acabó en 7. O sea, fue como algo divertido, pero que me ayudó a entender el proceso. Entonces, 7 lo puedes utilizar también si quieres. Las otras palabras que hay, que tienes mucha información sobre ellas, pero si te viene una por inspiración, repite esa. Ahora, si te viene por inspiración una, repítela y no dudes sobre ello. El problema de tantas herramientas, y esto lo explico porque a veces en el curso que hago yo, que tengo online, lo cuento porque esto era algo que me preguntaban. Yo no soy muy partidario de muchísimas herramientas. Está bien tenerlas, pero está bien tenerlas cuando ya eres un practicante de Ho'oponopono avanzado. Cuando estás empezando, no, porque te pierdes en la cantidad de herramientas y al final es como que no sabes cuál utilizar. Y lo peor de todo es que dices, estoy utilizando esta y yo no sé si estaré haciéndolo bien o tendría que hacerlo con otra. Y entonces ahí te estás generando más memorias negativas. Yo recomiendo al principio con el gracias y el te amo, que luego si te inspiración por otras, utilízalas, pero no la pongas en dudas. El problema es que si utilizas una y estás ahí dudando, pues es que estás quitándole potencia al Ho'oponopono, ¿vale? Porque estás generándote estrés utilizando una y dudando si es la correcta, si tendrías que utilizar una. Todas valen para lo mismo. Y aunque en Internet se diga que esta vale para el dinero y esta para las relaciones, olvidaros de eso. No es del todo cierto esa información. Todas valen para todo. Lo que ocurre es que muchas de ellas, cuando las canalizó el doctor Julien o Morna, más el doctor Julien, cuando las canalizó para situaciones concretas de personas que estaban pasando por una situación concreta. Entonces se empezaron a asociar a esa situación, ¿vale? Si la persona que le hacía la consulta tenía problemas de dinero y le dijo llovizna, pues la gente empezó a asociar llovizna con problemas de dinero. Pero llovizna se utiliza para lo mismo que cualquier otra. Son para borrar todas las memorias. Entonces utiliza la que más te guste, ¿vale? Pero no dudes de que estás utilizando la correcta. Siempre, si estás acallando la voz de tu ego, repitiendo una palabra u otra, ya estás utilizando el Ho'oponopono de la forma correcta. Así que no dudéis de esto. Perfecto. Tenemos a Rosa que nos dice, si nos enfocamos en limpiar un tema en concreto, ¿la limpieza va directa a ese tema o se limpia lo que la divinidad ve que es prioritario? Se limpia lo que la divinidad piensa que es prioritario. Lo que ocurre es que tú utilizas todo lo que te ocurre de forma, digamos, desagradable o poco armónica en tu vida, lo utilizas como excusa para limpiar. Lo utilizas como un detonante. A mí me molesta esta situación que estoy viviendo, pues limpio con respecto a ese tema. Me molesta esta persona que me está haciendo, que yo pienso que me está haciendo, o que tengo problemas de comunicación con esta persona, y utilizo eso como excusa para limpiar. Lo que ocurre es que la limpieza, como decías tú, Rosa, en la misma pregunta, va a parar donde la divinidad considera. Te pongo un ejemplo para que se entienda. Imagínate que tú tienes un problema con tu expareja o con alguien de tu entorno con quien tienes un problema. Y tú limpias porque eso te molesta, te genera estrés. Pero resulta que, por otro lado, sin tú saberlo, estás desarrollando una enfermedad que podría llegar a ser mortal en unos años, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Tú estás limpiando porque te cabrea la relación que tienes con esa persona, pero ese cabreo está alimentando esa enfermedad que, aunque tú no seas consciente de ello, pues que dentro de unos años podrías pasarte una factura grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que la limpieza, que el objetivo tú te lo enfocas en limpiar con respecto a esa persona, pero la divinidad está soltando lo que te está generando la enfermedad. Que a la vez, como está todo conectado, también te va a ayudar seguramente en aquello que a ti te preocupa. Pero al final es como dejar en manos de la divinidad que vaya a parar donde tenga que ir a parar. No lo tienes que decidir tú. Por eso hay el tema de la cero expectativa del que hablaba antes. Cuanto menos expectativas tú tienes y te enfocas en limpiar para estar en paz, lo que sea que esté ocurriendo, pues ahí realmente estás solucionando, estás sanando lo que tienes que sanar. No depende de ti. Como decía también en la charla, tu deber o tu responsabilidad es limpiar con aquello que te molesta, con aquello que te perturba, con aquello que te hace sentir cualquier emoción que no sea amor incondicional o paz interior. Y a partir de ahí los resultados que vengan ya no dependen de ti, dependen de la parte divina tuya o de la divinidad en general. Vale, pues no veo más preguntas ya están todas.
Entonces, pues bueno, vamos a dejar el vídeo ya aquí. Con Santos lo volvemos a ver de aquí a 15 días, pero ya sabéis que en el YouTube y en el Facebook tenéis todos los datos de él para contactar a nivel de terapia, a nivel de formativo, pero también tenéis el enlace para poder comprar todos los libros que están publicados a nombre de Santos, que otro día Santos nos hablará de otra forma de hacer libros que tiene con otro nombre. Eso ya lo dirá cuando... No, pero lo vamos a contar este año, sí, me comprometo a ello, Luis. Lo vamos a contar y voy a explicar el seudónimo y también voy a explicar un poquito por qué nació el seudónimo o qué objetivo tenía. Lo voy a contar un día. Una charla en la que pueda incorporar eso y daremos la primicia aquí en Caja de Pandora para que la gente lo sepa. Ahí, para que disfrutéis. Y los que queréis ir a las formaciones, pues en México ya os podéis ir apuntando, en el resto de lugares, ¿no? Bueno, próximamente estará el botón de pago y cuando vayamos a hacer algo nuevo, pues ya lo iremos explicando. Lo que tenéis que quedaros con todo esto es lo que siempre os decimos, ser libres pensadores, coger la información, ponerlo en práctica, lo que funcione lo dejáis, lo que no funciona, pues lo desecháis, pero lo importante es que investiguen y que sean ustedes mismos los que tomen un cambio en su vida. Y contra más vayan limpiando, más vayan trabajándose, pues la vida irá mejor. Ya habéis visto que este año las predicciones son bastante caóticas o malas. Pues una de las maneras de que a ti no te afecte lo que pasa a nivel mundial, pues es aplicar Ho'oponopono, por ejemplo, ¿no? U otras técnicas terapéuticas en las cuales vas a ir limpiando y esta es una herramienta que es barata, porque es barata, quiero decir, vas diciendo frases y vas de alguna manera limpiándote y al final pues probablemente todos esos supuestos problemas que podían salir, podían amargarte el año, pues se vayan retirando si desde hoy ya empiezas a practicar Ho'oponopono y empiezas a limpiar todas esas cosas que de alguna manera te sobran. Así rápidamente, Santo, ¿cómo podríamos decir para empezar con la limpieza? ¿Qué habría que decir? No, a ver, hay gente que dice, tengo que decir una frase para enfocar, no hace falta decir nada. Si quieres decir algo, puedes decir, divinidad, ayúdame a limpiar lo que hay en mí que está generando esta situación o que está trayendo esta circunstancia o que hace que tenga problemas con esto o con lo otro. Pero no hace falta. Directamente tú te enfocas en lo que te preocupa, lo sientes y repites gracias, gracias, hasta ir calmándote, hasta estar en paz. Y vas repitiendo esto pues durante todo el tiempo que puedas a lo largo del día. Las personas que empiezan recomiendo que vayan poco a poco, porque si lo hacen un día e intentan hacerlo 24 horas, se van a agobiar y no lo van a volver a hacer nunca más. Entonces es mejor empezar con 5 o 10 minutos e ir incrementando y cuanto se pueda ir ampliando hasta que llegue a ser una forma de vida, casi una filosofía de vida en la que estás casi todo el día repitiendo eso y ir poco a poco. Entonces, pero no hace falta, como te decía, decir ninguna frase. Yo cuando tengo un problema con alguien, pues pienso en esa persona y repito gracias, 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 o te amo, te amo, te amo. Al ritmo que quieras, más o menos rápido. Tampoco cada uno tiene que ir a su ritmo. Si lo haces muy rápido, te aceleras y te pones nervioso, no te está sirviendo. Pues entonces lo haces un poquito más lento. Y son las circunstancias en general. Lo puedes practicar durante todo el día como un lorito, repitiendo cualquiera de estas palabras todo el tiempo que puedas, y con cosas concretas en las que te preocupan, ¿vale? El objetivo, como decía, no es enfocarte en que se resuelva nada, sino en tú estar en paz. Pero cuando tú estás en paz, las cosas se empiezan a resolver casi solas. Eso no significa que luego no haya que actuar, ¿eh? Que esto también es algo que en la otra charla creo que explicaba, y quiero acabar de rematarlo aquí un poquito, que luego tienes que seguir actuando y siguiendo con tu vida. O sea, no es que me ponga a hacer gracia, gracia, gracia en mi casa y me quedo cruzado de brazos para que el universo me traiga todo a la puerta de mi casa, no. Yo sigo con mi vida, sigo tomando decisiones, sigo actuando, sigo decidiendo, pero lo voy haciendo en base a esa limpieza que me va inspirando a tomar mejores decisiones. ¿Vale? Esto sería recomendar, aparte de lo que ha dicho Luis, de que evidentemente como técnica nos va a ayudar a protegernos del caos que puede venir este año, que lo explicaba yo en el vídeo que hablaba de Luis, que hicimos un poquito de presentación, ya dije también que es un año para el que se haya trabajado y el que se siga trabajando lo va a tener mejor que el que no lo haya hecho, porque de repente es como si te hubieras vacunado para las cosas desagradables o desarmónicas que vienen. Cuando tu vibración es más elevada y estás más trabajado a nivel interno, los temporales que vienen externamente de todo tipo, políticos, económicos, te afectan muchísimo menos. Entonces, esto es importante irse trabajando. Entonces, recomendar también volver a ver la charla esta y la otra que hablaba de Ho'oponopono, por lo que decía, porque a veces se dicen muchas cosas que parece que las entendemos, pero cuando las escuchas 2 o 3 veces, de repente las integran mucho más. Entonces, va bien que las escuchéis ahora, dentro de unos días, pero también dentro a lo mejor de unos meses. Decir, ostras, voy a volver a escuchar la charla aquella a ver qué entiendo ahora. Porque de repente, si has ido practicando, vas a entenderla a un nivel más profundo. Porque tu nivel de conciencia habrá cambiado y cosas que ahora has entendido,
las entenderás a un nivel más profundo y cosas que ahora te han pasado desapercibidas las escucharás como por primera vez, ¿vale? Y te integrarán más, ayudarán a integrar más la técnica. Cuanto más tranquilo estoy, mejor fluyen las cosas. Eso me tocó el otro día en una terapia con Jack, que tenía que repetírmela durante 40 días. Al final, cada vez que decía esa frase, me atascaba. Ahora ya lo digo sin atascarme. Claro, pero cuando te atascas es porque hay algún bloqueo, algún rechazo inconsciente a esa frase o a eso que estás diciendo. Es como cuando hacemos afirmaciones. A veces queremos afirmar algo, pero como que sentimos resistencia y se nos olvida la frase o la tenemos que reinventar un montón de veces hasta que realmente la integramos, ¿no? Entonces, son pequeñas resistencias que hay. Con el Ho'oponopono ocurre lo mismo. Es decir, al principio yo entiendo que no es, aun siendo muy fácil, porque repetir gracias es lo más sencillo que se nos puede dar como técnica. No tiene ninguna complicación, la puedes repetir en cualquier idioma que conozcas, o sea, no tiene que ser en español, puede ser en inglés, en catalán, en francés o en chino. Pero hay resistencias porque nuestra voz del ego nos tiene como muy absorbidos, ¿no? Nos tiene como muy controlados. Pero bueno, lo dejamos aquí, Luis, porque ya creo que estamos alargando, dándole vueltas a cosas que ya hemos explicado. Mejor que vuelvan a verlas si quieren dentro de unos días y compartirla. Si os ha gustado, compartirla para que llegue más gente, que cuanto más limpiemos, mejor vamos a estar todos, ¿no? Porque lo que se borra de uno se borra de los demás también. Pues muchas gracias, familia. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Muchas gracias, Santos. Un placer, Luis. Hasta pronto a todos.